Dice Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32, lo siguiente. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estos días previos a la Navidad, como lo señalaba, hemos estado tocando pasajes que nos hablan del Mesías. Lo señalé la semana pasada, la iglesia antigua a este tiempo de preparación le llamaban Adviento. Adviento es una abreviación de advenimiento, así como Navidad es una abreviación de natividad. Adviento implica la venida del Mesías. Y la iglesia lo hacía así, no solo por medio de el recordar el propósito de su primera venida, sino en realidad también recordar su segunda venida. Porque Cristo vino por una vez, pero volverá nuevamente. Y esa es nuestra esperanza. Recién lo cantábamos. Recién cantábamos nuestra esperanza. Esa ciudad de Dios. Ese lugar resplandeciente donde el mar ya no existirá más, sino porque no necesitemos bañarnos en el cielo nuevo y la tierra nueva, sino porque el mar es una representación también dentro de la Biblia de la maldad. Ya no va a haber más maldad. Y eso es un poco también el sentido que tiene que no va a haber más mar. Ahora bien, en estos días hemos estado revisando pasajes del Antiguo Testamento, pero es necesario también recordar la venida del Mesías por medio de el Nuevo Testamento también. Vimos la semana pasada el texto del Salmo 22, el cual fue escrito por David 1000 años antes de que el Señor Jesucristo, colgando en la cruz del Calvario, dijera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es como comienza el Salmo 22. 1000 años antes, con lujo de detalles, nos cuenta la palabra de Dios lo que Él había dicho que iba a ocurrir. Y eso es tremendamente importante. Pero luego de que esto fue anunciado de antemano, se llevó a cabo hace 2000 años atrás, y el día de hoy, 2000 años después y más, todavía continuamos hablando de eso, porque es necesario volver a orientarnos al verdadero propósito de la Navidad, el verdadero sentido de la Navidad, porque en la Navidad se celebra la primera paradoja del cristianismo. Y esta paradoja es la siguiente: el Dios Todopoderoso nace en esta tierra como un hombre. Eso es una paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción. Cómo un ser todopoderoso nace en la vulnerabilidad de un bebé de pecho. Cómo el Rey soberano de los cielos nace en esta tierra. Y por eso es que se habla de una paradoja. Un filósofo brasileño expresó lo que sucedió en ese momento de la siguiente forma. Él dijo lo siguiente: todo niño quiere ser hombre. Todo hombre quiere ser rey. Todo rey quiere ser Dios. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Pero solo Dios quiso ser hombre. Y eso nos habla de algo que es totalmente impactante y que realmente es transversalmente diferente a todo lo que se conoce dentro del concepto de la religión. La religión, existen dos religiones, la religión verdadera y la religión falsa. La religión falsa es toda aquella que nos dice cómo nosotros podemos llegar a Dios. Sé bueno, pórtate bien, no hagas esto, no hagas esto otro, y tienes la entrada al cielo asegurada. Esa es la falsa religión. Aquella que nos muestra qué debemos hacer nosotros para llegar al cielo.
la verdadera religión, expresada en Jesús y en su palabra, es todo lo contrario. No es qué debe hacer el hombre para llegar a Dios, sino qué hizo Dios para venir a rescatarnos a nosotros. ¿Qué hizo Dios para venir a rescatarnos? Y eso es tremendo y no lo va a encontrar en ninguna parte. En ninguna parte va a encontrar ese mensaje. Por eso el mensaje de Cristo es exclusivo y es excluyente. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el único, dijo Jesús. No hay otros caminos. La única manera en que el hombre pueda llegar a Dios es que Jesucristo, su Hijo, haya venido en búsqueda nuestra. Es la única forma. Y contra toda lógica humana, en la cual el ser humano siempre busca o intenta llegar a la divinidad, ¿cierto? Dios se hace carne. El Verbo se hizo hombre, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Pero Jesús se hizo hombre no como Superman, ciertamente. Quien teniendo el molde de un ser humano, aparentaba ser humano, ¿cierto? Por dentro tenía superpoderes y nunca pasó frío. Él escuchaba todo lo que pasaba alrededor, veía todo, podía quemar todo con su visión de supervisión. Y él tenía esta impronta, esta imagen. Pero el Señor Jesucristo, todo lo contrario y diferente a Superman, vino y vivió como un hombre en debilidad, pasó frío, tuvo hambre, tuvo sed. Y lo que es mucho más paradójico, murió en una cruz. ¿Qué Dios moriría en manos de los hombres? ¿Qué Dios moriría no solo por manos de los hombres, sino por los hombres? ¿Qué Dios moriría humillado? Por eso es que la concepción mitológica de los griegos, por ejemplo, se mostraba y era imposible que vieran el cristianismo como una opción válida, porque dentro de su mitología, los griegos, los dioses que ellos tenían, eran dioses que no fallaban, eran dioses que se aprovechaban de los seres humanos, que usaban a los seres humanos, pero que no hacían, no tenían por qué hacer algo de bien por el hombre. Y por eso es que cuando el mensaje del Evangelio se les comenzó a predicar, para ellos fue tan difícil poder encontrar lógica en ese mensaje. Y por eso es que para muchos el Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje de que Dios se hizo hombre para salvar al pecador, fue considerado como una locura. De hecho, el propio apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad o locura para los gentiles. Eso es lo que causa el Evangelio de Cristo. Para algunos es locura, para otros es tropiezo. Y nosotros, tristemente, olvidamos el impacto que tiene la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Y sobre todo, tristemente, en esta vorágine de la cultura pop, en esta época, donde cuando alguien piensa en Navidad, se imagina a Chayanne haciendo un comercial de Falabella, por ejemplo. Cuando uno habla de Navidad, se imagina al viejito Pascuero, ¿cierto? La Navidad para algunos es un momento familiar. Es como reunirse en familia, pasar juntos, reflexionar y agradecer. Pero no tiene el único propósito que ésta tuvo, que es recordar que el Verbo se hizo hombre, que Dios se hizo hombre, que el Dios Todopoderoso se humilló, tomó una nueva naturaleza para identificarse contigo y conmigo. Y eso, queridos, es verdaderamente tremendo. Pero nos hemos olvidado y hemos entendido que la encarnación es una locura, es algo fuera de moda, porque es más fácil, de verdad, esto es lo que piensa el mundo, es más fácil hablar de un viejito que vive en el Polo Norte, que vuela con renos, uno de ellos teniendo la nariz roja, que reparte regalos por todo el mundo.
Eso tiene más lógica que decir que el Verbo se hizo carne. O suena más bonito o más interesante para el ser humano. Siendo la encarnación el milagro más grande y más sublime que ha sucedido en este mundo. La venida del Mesías. Esto nos muestra algo impactante. ¿Por qué? Porque Dios teniendo misericordia y compasión por el ser humano. En ese sentido es que Cristo nuestro Señor Jesús vino. Pero cuando hablamos de la encarnación, salta esta pregunta que es la que vamos a estar respondiendo con este pasaje esta mañana. ¿A qué vino entonces Jesús? ¿A qué vino Él? El Verbo se hizo hombre. Y dentro de nosotros podemos saber o podemos pensar, vino a salvar al pecador. ¿Cierto? Pero ese mensaje es tan común, y como lo he dicho muchas veces, tristemente, lo común, cuando es repetitivo, se vuelve insuficiente para convencernos y llevarnos a actuar. Delante mi hermano oraba y decía que aunque escuchemos cosas que sepamos, que Dios nos ayude a interiorizarlas más. Estoy parafraseándolo. Porque eso es cierto, nuestro problema es que muchas veces estamos en búsqueda de cosas nuevas. Traigo palabras nuevas, palabras frescas, amén, aleluya, y todas esas cosas. Porque es nuevo. El problema es que esas personas que buscan la novedad olvidan o desprecian lo más importante que Dios nos dio, que es el único mensaje exclusivo y excluyente de la venida de nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana conforme a estos pasajes. Lo primero que vamos a ver, vamos a responder dos preguntas. ¿A quién vino a llamar y por qué lo vino a llamar? Esas son las dos preguntas que vamos a estar respondiendo conforme a estos pasajes esta mañana. ¿A quién vino a llamar y por qué los vino a llamar? ¿O para qué los vino a llamar? Ahora, cuando vemos el capítulo 5 de Lucas, que no es lo mismo que 5 Lucas, insisto, nos muestra que el Señor Él viene luego de haber sanado a un leproso. El leproso ve que el Señor Jesucristo está pasando, se acerca ahí y le dice, Señor, si quieres, límpiame. Y el Señor Jesucristo, al ver a este hombre arrodillado, humillado, lo toca, lo cual lo hizo ceremonialmente impuro, lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Y luego de eso, este hombre quedó limpio de la lepra. ¿Saben qué? La lepra era algo tan terrible que no solo era una enfermedad que lo iba comiendo a pedazos, sino que además tenía un prejuicio social importante. La gente que tenía lepra vivía lejos de la sociedad. Ellos estaban condenados a vivir fuera del pueblo. Y cuando venía alguien cerca, a unos cuantos metros, él tenía que decir, alto, soy impuro, soy impuro. Tenía que avisarle que era impuro. ¿Para qué? Para que la persona no se contagiara con la enfermedad. Pero el Señor Jesucristo no muestra esa animadversión frente a una persona que se encontraba enferma, sino que va y lo toca y le dice, quiero ser limpio. Tremendo eso. Luego de eso, vemos que el Señor Jesucristo sigue su camino y se encuentra un hombre paralítico. Luego de haber sanado al leproso, vino un hombre paralítico. Y el hombre paralítico también le pide, o él lo ve y le sana. Pero no solo lo sana, sino que además de eso, él le dice, tus pecados te son perdonados. ¡Qué tremendo! El que limpia al leproso, que todos despreciaban, el que no solo sana a un hombre que no se había parado, sino que además de eso le perdona los pecados, ahora en esta tercera escena nos lo encontramos encontrándose con un hombre bastante especial. Bastante especial. Acompáñeme al versículo 27, por favor. Voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice, después de esto, Jesús se fue de aquel lugar. En el camino vio un hombre llamado Mateo, que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma, y le dijo, sígueme. Se encontró con un hombre que se encontraba cobrando
impuestos. Un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Estos eran personas que habían ganado el rechazo, el repudio completamente del pueblo. Lo hemos visto y lo he explicado anteriormente, pero no está de más volver a recordarlo. Ellos eran los encargados de exigir a las personas y cobrar y recaudar los impuestos para Roma, el imperio que estaba subyugando a los judíos en ese tiempo. O sea, imagínense, un hombre totalmente aborrecido por su propio pueblo. ¿Por qué? Porque era el encargado de cobrar y aparte ganar dinero. Por eso, o sea, habían básicamente dos razones por qué se les repudiaba. Porque ellos no habían sido escogidos a la fuerza por Roma para cobrar impuestos, sino que ellos voluntariamente iban a ofrecerse. O sea, ahí había un acto de desidia para con su pueblo. ¿Sabes qué? Iban delante de ellos y le decían, yo me ofrezco para cobrar impuestos. Eso era. O sea, eran traidores deliberados de su patria. Y en segundo lugar, nunca estaba claro el valor de los impuestos. Nunca estaba claro el precio, porque el precio lo fijaban los cobradores de impuestos. Porque ellos sacaban su utilidad ahí. Es como cuando uno va a comprar un negocio por acá y no tienen precio. Entonces uno le pregunta, ¿cuánto vale el kilo de plátano? Y dice, dependiendo de la cara que usted tenga, le cobran. ¿Le ha pasado, no? Una vez fui a comprar yogur por acá, anécdota. Fui a comprar en la mañana. ¿Cuánto vale la bolsa de yogur? 1.200. Ah, perfecto. 1.200. Después, los niños estaban con hambre, se comieron todo el yogur, había que ir a comprar de nuevo, era tarde, así que fuimos al mismo negocio. ¿Cuánto vale el yogur? 1.007. Habían subido 500 pesos. Así eran también, quizá peor, los publicanos, los cobradores de impuestos. Nadie nunca sabía cuánto costaba el impuesto porque ellos, como estaban de día la necesidad que tenían, iban subiendo o iban bajando. Y ellos sacaban su tajada y esa era su recompensa. Ahora, los publicanos también, debido a que tenían dinero, tenían fama de ser libertinos y también de ser pecadores o malvados. Y aquí el Señor Jesucristo se encuentra con este hombre que estaba cobrando los impuestos llamado Leví, que era, según el Evangelio de Marcos, hijo de Alfeo, y que la traducción del lenguaje actual claramente lo traduce como el que era Mateo. Ahora, habían dos categorías de recolectores de impuestos y esto es un dato que en realidad es más que nada para que podamos comprender. Habían dos categorías de recolectores de impuestos. Los primeros se llamaban los gabai, en la palabra griega que se empleaba para referirse a ese tipo de cobradores de impuestos. Y ellos cobraban impuestos sobre las propiedades solamente. Eran como los bienes raíces, una cosa así. Solo sobre las propiedades. Esa era una palabra para referirse a estos cobradores de impuestos. Pero a los que se refiere aquí eran los moques, así se le llamaba. Y estos eran los que cobraban una amplia variedad de impuestos comerciales a las personas. Así que este Leví era un moque, cobraba muchos impuestos y como les decía, todos tenían un prejuicio social sobre él. Y es a este hombre al cual el Señor Jesucristo se le paró al frente, lo llamó a seguirle. Versículo 29. Dice lo siguiente, Lucas 5:29. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Este hombre fue agradecido con el Señor porque él lo llamó a ser su discípulo, pero él también quiso congraciarse con el Señor e inventó una fiesta, un gran banquete en honor al Señor Jesucristo. Y obviamente en ese lugar se reunieron muchas personas y estaban los amigos, pocos que tenía este hombre, que como ustedes comprenderán y de acuerdo a lo descrito, no eran gente del pueblo, sino que lo más probable es que hayan sido puros de su círculo cercano de cobradores de impuestos. O sea, ese lugar donde Leví estaba desarrollando ese banquete estaba lleno de pecadores para la vista de los demás. Estaban todos sentados junto al Señor Jesucristo, comiendo junto al Señor Jesucristo. Y en ese tiempo, el comer con alguien, el ser invitado por alguien y asistir a su casa, era un reconocimiento de hermandad. No era aceptar la invitación de alguien, tenía que ver
con eso, tenía que ver como yo estoy de acuerdo contigo. Somos familia. Eso era el significado que tenía el ir a comer con alguien. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor Jesucristo acepta la invitación de Leví y se encuentra compartiendo con muchos hombres que eran cobradores de impuestos, el mensaje que daba a entender es como estos son familiares de él. O sea, piensan igual. Y el Señor Jesús tuvo la voluntad de dejar su reputación, entre comillas, de lado con el propósito de acercarse a estas personas. Y eso es tremendo. Ahora, los fariseos que estaban ahí, los escribas, quienes se creían los poseedores del monopolio del camino a Dios, al ver lo que estaba sucediendo ahí, en el versículo 30 dice lo siguiente: y los fariseos y los escribas se quejaban de los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? ¿Por qué comen con ellos? O sea, ¿ustedes son como ellos? Eso es un poco lo que le está diciendo estas personas que se consideraban a sí mismos como justas. Ustedes entonces son como ellos. ¿Por qué comen con esta gente? ¿Por qué comparten con esta gente? ¿Por qué razón? Ellos nunca habían entendido el verdadero mensaje de Dios. Nunca habían entendido de la ley de Dios. Nunca habían entendido quiénes eran las personas a las cuales el Señor Jesucristo, a las cuales Dios iba a salvar. El versículo 31, el Señor responde algo tremendo. Dice, Jesús le respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Queridos, el Señor vino a los que estaban y están en necesidad. Aquellos que se sentían enfermos, aquellos que reconocían su condición, aquellos que asociaban en su vida cotidiana síntomas de una enfermedad espiritual. Quizás físicamente estaban sanos, pero por dentro su alma estaba totalmente destrozada. Y lo peor de esto es que los escribas y los fariseos se encontraban en la misma condición. Ellos se encontraban en la misma condición. Ellos estaban enfermos también. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, igual que esos pecadores. Igual. Solo que ellos se creían buenos y no reconocían su necesidad. Ellos se creían la gran cosa, los perfectos, los sin falta, las buenas personas. Y no entendían que tenían la necesidad de que el médico del alma les sanara de esa enfermedad, que no era otra cosa que la muerte. Por eso es que debemos entender, queridos, a quién vino a buscar el Señor Jesús. ¿A quién vino a buscar? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29, nos muestra algo de esto. Nos muestra algo de esto. Dice Primera de Corintios 1, 27 al 29, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y ese es el punto, queridos. El Señor Jesús no vino a buscar personas buenas. El Señor Jesús no vino a salvar o no vino como un médico a dar sanidad al alma de las personas íntegras. Que dicho sea de paso, no hay. El Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. A una se corrompieron todos. No hay quien haga el bien, ni aunque sea uno, dice. Y el apóstol Pablo repite esa misma verdad en Romanos capítulo 3. No hay siquiera uno. Y ese es el punto. El mundo está lleno de gente que hace cosas buenas, sí, pero que su corazón en realidad está apartado de Dios. Y que tristemente cree que lo que Dios puede hacer con ellos es solamente ayudarle a ser mejor de lo que ellos son. Pero ese no es el punto. El mensaje del Evangelio deja claro
que el ser humano no puede hacer nada para llegar a Dios. Nada. Por eso la única forma posible de que el ser humano alcanzase salvación y que estuviese en un estado de gracia eterna, de gloria eterna, era que Dios mismo viniese a buscar al ser humano. Dios mismo viniese a buscarnos porque nosotros no podemos llegar allá. El Salmo 12 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Y ahí algunos dicen: está hablando de mí. Nadie puede subir al monte de Jehová. Por eso, del monte bajó el propio Dios hecho carne, para a través de él llevarnos arriba. A través de él llevarnos a la salvación, a la comunión, a la reconciliación con el Padre. Porque para nosotros es imposible. Es imposible. Es cierto. Queridos, nadie está capacitado para llegar arriba. Por muy bueno que pueda hacer o que crea hacer. Entonces ese es el punto. Y por esa razón el Hijo tenía que venir, tenía que nacer, tenía que venir a buscar a aquellos que se encontraban imposibilitados de acercarse a Dios. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los más bacanes. ¿Dice eso? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se portan bien. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a aquellos que ayudan y aman a su prójimo. No, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Él no vino a buscar a sanos. Él no vino a buscar a los que estaban encontrados. Él vino a buscar a lo que se había perdido y a los enfermos. Ese es el punto. La razón de la encarnación es que el hombre no puede. Es que el ser humano no puede llegar arriba. Y por eso el de arriba tiene que venir abajo a buscarnos. ¿Se acuerdan lo que pasó hace 12 años atrás? Mina San José, Mineros 33. Ellos no podían salir de ahí. Era imposible que ellos salieran de ahí. La única forma era que alguien que estuviera arriba bajara y descendiera a buscarles. Eso es lo mismo que sucede con todo ser humano. Es imposible que pueda salir de ese lugar. Solo Dios, hecho hombre, Jesucristo, nuestro Señor, bajó a lo profundo, se humilló y se despojó para darnos salvación. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben una cosa? Durante estos años me ha tocado compartir con muchas personas que en algún momento escucharon o creyeron escuchar o entender el mensaje del Evangelio. Y que por alguna razón, A, B o C motivo se apartaron. Y de pronto uno que sabe que ellos fueron alguna vez a la iglesia o que participaron alguna vez, uno les dice: ¿cómo has estado? Sí, oye, ¿y por qué no vuelve a Cristo? ¿Por qué no va a la iglesia? Mira, observa, anda, visita. Y me es triste escuchar decirle a muchos de ellos, de sus labios, es decir, lo que pasa es que yo estoy mal. Lo que pasa es que yo soy un pecador y no soy digno de ir a la iglesia. Y eso pasa porque la gente no entendió el mensaje del Evangelio, o dos, nunca le hablaron realmente del mensaje del Evangelio. Porque si a un lugar usted va a ir y va a haber gente rota, es en la iglesia. Porque el Señor no vino a llamar a sanos, sino a enfermos. Porque el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores. La iglesia no es el lugar donde se juntan los perfectos. La iglesia es el lugar donde se reúnen los pecadores. Los que no solo lo son, sino que también lo reconocen. Y ahí está la diferencia. Tristemente, en mucho que se llama iglesia,
Las personas se creen de alguna manera con una moral superior. Se creen que son mejores que el resto. Y eso es tristemente una respuesta de inmadurez total o probablemente de que nunca hayan entendido el verdadero mensaje del Evangelio. Y es triste eso. Porque, ¿sabe una cosa? Cuando usted salió de algo y usted llega a Cristo, lo más probable es que usted sienta aversión por aquellas personas que el día de hoy hacen lo que tú antes hacías. Y eso es un reflejo y es un resultado de la inmadurez en el corazón, pero también mezclado con una falsa religiosidad. Hay personas que aborrecen, por ejemplo, o les cae muy mal algunas actitudes de otras personas. Pero ¿sabe por qué le caen mal esas actitudes? Porque ellos son así. Yo tenía un problema con esto. Yo era fumador, era mujeriego, y ahora me caen mal todos los mujeriegos y todos los fumadores. Y eso pasa. Entonces mucha gente no entiende el mensaje del Evangelio. No entiende que su labor no es mirar con juicio al otro, sino que por gracia de Dios, Dios te ha sacado de eso y te está transformando. Pero la iglesia no es el lugar para mirar del hombro para abajo a los demás. La iglesia es el lugar donde los pecadores se reúnen para rogarle a Dios que los siga transformando, porque reconocen que sin Él no son nada. El Señor Jesucristo dijo: apartado de mí nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Y esa es la verdad. Nada podemos hacer. Por tanto, querido, la iglesia no es el lugar para que vengan las mejores personas. La iglesia es el lugar donde Dios reúne a los peores que reconocen su necesidad de Dios, que reconocen que Él se lleva toda la gloria y no nosotros. Ese es el verdadero sentido, porque el Señor Jesucristo no vino a llamar a sanos, sino que vino a llamar a enfermos. El Señor Jesucristo no vino a buscar y a salvar lo que estaba, sino lo que se había perdido. Entonces, si tú eres perdido, si tú eres un pecador, si tú estás enfermo, tú estás en el lugar correcto. Porque para eso es la iglesia. La iglesia debería estar llena de personas rotas que reconocen que están rotas. No de personas que están rotas que se creen superiores a las que están igual que ellos, pero no lo reconocen. Ese es el punto. La iglesia es eso. Por tanto, hay que entender que la materia prima del objeto, del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue salvar a pecador. Así que cuando digan, ¿cuántos pecadores hay esta mañana? Amén. Porque somos todos pecadores, salvos por gracia. No seguimos pecando, luchamos por no pecar, le pedimos a Dios que transforme nuestro corazón, focalizamos nuestro ser para vivir en santidad, pero a la larga somos pecadores arrepentidos, salvados por gracia. No somos otra cosa. Y Él en su gloriosa gracia nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha traído al reino de luz. Antes éramos ajenos. La Biblia dice que éramos hijos de ira. Y ahora, por gracia, somos hijos de Dios. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de Dios. Algunos decían, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor Jesús? Ustedes son hijos de su padre el diablo. El Hijo de Dios verdadero es el que reconoce su incapacidad. Hermanos, somos incapaces. Por eso Cristo vino. Porque si fuésemos capaces, Él no hubiese venido. Él vino por ello. Así que, amados, no olvidemos eso. El Señor Jesús nos vino a llamar a justos, sino a pecadores. No importa la situación social, racial, económica, lugar, época, todos somos pecadores y todos necesitamos la misericordia de Dios. Y el día que entendemos eso, no solo podemos buscar a Dios con libertad, sino que también podemos tener misericordia y compasión para otras personas que están en esa condición. Por eso es que la realidad del Evangelio, el entender lo que Cristo vino a hacer, es lo que llevó a un hombre, a un misionero, junto con otros misioneros americanos que fueron a la selva ecuatoriana,
Jim Elliot, misionero norteamericano, que se comprometió con las misiones en la selva ecuatoriana, no importándole el hecho de que la tribu a la cual él iba, la tribu de los Aucas, como se les conoce, era conocida por su violencia y también por su venganza. Era la tribu más violenta y más vengativa que había, y el Señor le puso un llamado: anda a ellos, anda a ellos. Él fue junto a otros misioneros, 4 misioneros, y fue muerto a lanzazos el 8 de enero del año 1956. Él entendió que lo más cómodo tal vez era ir a sus vecinos, ir ahí mismo en Estados Unidos donde él era, y hablar de Cristo a gente que no le iba a hacer nada. Pero él dijo: no, son los enfermos los que necesitan al doctor. Y él junto con otros se aventuró a ir allá y murió. ¿Saben una cosa? Tanto era el sentido de necesidad de Cristo que su familia sentía por estas personas que inclusive su esposa, Elizabeth Elliot, junto con su pequeña hija Valerie, volvieron a internarse en la selva ecuatoriana 2 años después que Jim había sido muerto. 2 años después. Y estuvieron con los mismos hombres que habían asesinado a su esposo, quienes finalmente fueron movidos por el Espíritu Santo, creyeron en el mensaje de Cristo y fueron alcanzados por el Evangelio. Cuando tú entiendes el propósito de la venida del Mesías, cambia tu visión de ti y cambia tu visión de la necesidad que el otro tiene de conocer a Cristo. ¿A quién vino a llamar? A pecadores. ¿A qué los vino a llamar? Versículo 32 de Lucas 5. Yo vine a invitar, voy a leer la traducción del lenguaje actual. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Saben, queridos, si tú eres un pecador, si tú has fallado, Cristo vino por ti. Si eres un pecador, reconoce que no puedes. Sencillo, difícil, pero sencillo. En el papel es sencillo, pero implica renunciar a nuestro orgullo de creernos todo suficiente, de creer que lo podemos hacer todo. Así que si tú reconoces que no puedes solo, Cristo te está llamando. Cristo vino a llamarnos al arrepentimiento. Cristo no vino, y aquí está el otro malentendimiento del mensaje del Evangelio. ¿A qué vino Jesús? A salvar a los pecadores. ¿Eres pecador? Sí, yo me equivoco. Entonces Jesús vino a salvarte. Perfecto, qué bueno, Dios me va a salvar. Pero no queda ahí la cosa. Jesucristo vino a buscar a los enfermos, a salvar y rescatar a los que estaban perdidos. Pero no vino solamente a eso. No vino a llamar a justos, sino a pecadores. Pero para algo. Y ahí está el punto, amados. Vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y ahí está el punto. Yo puedo hablar del amor de Cristo, puedo hablar de la cruz de Cristo, puedo decir Jesús nació hace 2000 años atrás, fue puesto en un pesebre, lo recordamos en estas fechas. Por amor, el amor de Dios manifestado al mundo está ahí, nació ahí y lo recordamos. Pero Él vino a buscar a pecadores para que no siguieran ahí, para que no siguieran revolcándose ahí, sino que los vino a llamar al arrepentimiento. Y ahí está el punto. Muchos les gusta la idea del Jesús Salvador, pero no están dispuestos a reconocer y arrepentirse, porque arrepentirse es despojarse de nuestro orgullo. Arrepentirse es decir, el camino que llevo está mal, necesito cambiarlo. Y no es yo lo voy a cambiar, sino Dios, ayúdame a cambiarlo. Ayúdame, porque yo no puedo.
El Señor vino a este mundo a buscar pecadores, pero para un propósito. Y ese es el arrepentimiento. Pastor, pero si eso lo he escuchado 1000 veces. Necesitas oírlo una vez más. Necesitas recordar el verdadero propósito de la venida de nuestro Señor. Necesitas recordar quién eres. Eres su hijo, sí, amén. Somos hijos de Él, pero éramos hijos de ira. Soy hijo de Él, pero porque el verdadero y único hijo, unigénito, hijo de Dios, tomó mi lugar, recibió mi castigo para que yo ahora, una creación de Él, hecha a su imagen, pero creación de Él, pueda ser y tener el derecho de ser llamado hijo de Dios. No porque sea bueno, no porque haga lo correcto, sino que a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado, Dios te vino a buscar. Si tú eres un pecador, si tú has fallado, si tú te has equivocado, Cristo vino por ti. Si te has equivocado, si ayer te equivocaste, Cristo vino por ti. Pero te vino a llamar, te vino a salvar, pero para ello necesitas soltar. Necesitas soltar tu orgullo, necesitas soltar tu pensamiento de que puedes solo. Necesitas reconocer que solo Él puede traer salvación. Por eso vino el Verbo. Por eso el Verbo se hizo carne. Por eso el Verbo se hizo carne, porque ni tú ni yo podemos. Y el reconocer eso y volvernos en arrepentimiento a Él nos trae como, ni siquiera recompensa, sino como un regalo. La salvación y la vida eterna. La salvación, el nacimiento de Cristo, nos recuerda que el regalo más grande que Dios le pudo dar al hombre no era un regalo que Él se mereciera. Dios nos dio a su Hijo cuando nosotros no lo merecíamos. Aún cuando éramos pecadores, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. En esto conocemos el amor de Dios. Amados, que esta preparación para Navidad sea recordar siempre el verdadero propósito de la venida del Señor, nuestra condición y nuestra dependencia de Él para la gloria de su nombre. Si llegamos a hacer algo es por la gloria de su nombre. Si somos transformados es por la gloria de su nombre, es por su bondad, es porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y no porque nosotros seamos mejores personas. Porque Él pone en ustedes tanto el querer como el hacer conforme a su buena voluntad, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Él se lleva la gloria. El Salmo 115 dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Él siempre se lleva la gloria. Esa es la Navidad. Cristo vino a salvar a pecadores para llamarles al arrepentimiento. Bendito sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.